Como ustedes lo pidieron, acá tienen la receta de unas roscas de Pascuas rellenas, fáciles y ricas, con dos opciones distintas de crema pastelera para decorar. Si te gusta la idea, quédate para verla y no te olvides de ese like que ayuda un montón. Vamos a comenzar con la crema pastelera para el relleno. En una ollita volca 40 gramos de harina, yo utilizo la 4 ceros, 20 gramos de fécula de maíz y 150 gramos de azúcar. Mezcla un poco, agrega 2 huevos y comienza a mezclar del centro hacia afuera para evitar grumos. Si ves que queda muy seco, agregas un chorrito de los 500 mililitros de leche que necesitamos. Una vez todo integrado, volca el resto de la leche. Lleva a fuego medio fuerte, removiendo constantemente. Y cuando veas que quiere comenzar a espesar, pone el fuego a mínimo y espera que hierva, siempre removiendo enérgicamente. Apagas el fuego y añadís una cucharadita de esencia de vainilla. Una vez integrada, volca en un recipiente con papel film en contacto y cuanto más amplio sea el recipiente, mucho más rápido se va a enfriar. Una vez que temple, ahí vas a llevar a la heladera hasta que enfríe. Para las dos variantes de crema pastelera que vamos a hacer para decorar, vamos a comenzar de la misma forma con 40 gramos de harina, 20 gramos de fécula, 150 gramos de azúcar, después 2 huevos y los 500 mililitros de leche. Es exactamente lo mismo, pero al momento que hierve y que espesa, vas a apagar el fuego y dividir en dos. A una le vas a añadir 70 gramos de chocolate semi amargo o con leche, el que te guste más, y a la otra 70 gramos de chocolate blanco, a la que podés también añadirle unas gotitas de esencia de vainilla para realzar el sabor. Es opcional, en este caso yo no lo hice. Y vas a ver que lo estoy haciendo en la misma hornalla, pero ojo que no está prendida. Y lo hago así porque no quería perder tiempo corriendo a la cámara y todo eso, porque es importante que la crema no se enfríe. Así que no pierdas mucho tiempo, la dividís y agregás el chocolate a cada una. De esa forma se va a derretir y lo vas a integrar bien. También vas a dejarlas templar en un recipiente, puede ser ahí mismo o en uno más amplio, para que se enfríe más rápido. Con papel film en contacto, una vez templadas, las dejas enfriar en heladera. Estaría bueno que las hagas el día anterior a hacer la rosca, así ya las tenés listas y te facilita no perder tanto tiempo un mismo día. Para la masa, volca en un recipiente 250 mililitros de leche tibia, 95 gramos de azúcar, 20 gramos de levadura fresca o puede ser 10 gramos de levadura seca. Y justo me quedé sin miel, pero está bueno si podés ponerle una cucharada porque le queda genial. Integras un poco para que se disuelva la levadura, agregas un huevo. El huevo está bueno también si está a temperatura ambiente, como todos los ingredientes, así la masa se leuda más rápido. Una cucharadita de esencia de vainilla y en este punto, si te gusta, podés aromatizar con ralladura de naranja o limón. Mezclas un poco más y añadile 500 gramos de harina 4 ceros, también puede ser 3 ceros, y media cucharadita de sal. Integras un poco y antes de amasar agregale 50 gramos de manteca blanda. No te preocupes si ves que queda pegajosa, te recomiendo darle unos buenos golpes, un par de minutos para que la manteca y todo se integre bien. Y si tenés amasadora, genial, la podés utilizar. Para los que no la tienen, como les dije, le dan unos buenos golpes, un par de minutos y una vez que esté todo integrado te ayudas con un poco de harina para formar un bollo. Déjalo tapado unos 40 minutos para que leve un poco. Yo suelo dejarlo dentro del horno, obviamente apagado. También podría ser en el microondas. Pasado el tiempo, vamos a darle la forma de rosca. Vas a dividir en dos y te recomiendo pasar cada bollo en la placa que utilizas para hornear y darle ahí la forma. Si ves que se te pega la masa, puedes ponerte un poco de harina en las manos y vas a intentar dejarla lo más pareja posible de todos lados. El agujero déjalo bastante grande para que no se te pierda cuando lo hornees. Las tapas y dejas duplicar y el tiempo va a depender de la temperatura ambiente. Puede tardar media hora, puede tardar una hora.
A mí me gusta dejarla en el área de la cocina, que suele estar más cálida, y siempre arriba de algún estante o algo que tengas más cerca del techo, porque suele acumularse más el calor en esa área. Cuando vean que ya comenzó a leudar y casi está duplicando su tamaño, van a prender el horno a 180 grados centígrados para que se vaya precalentando, unos 15 o 20 minutos. Ese mismo calor va a ayudar a que se terminen de leudar. Mientras tanto también sacas las cremas que hiciste para decorar y las batís para que vuelvan a cremar. Las pasas a una manga pastelera con pico rizado y las tenés listas. Yo hice primero una rosca y luego la otra porque mi horno no es tan grande como para poner las dos juntas. Llévalas al horno primero 8 minutos, las sacas y decorás con crema. Este paso lo hacemos para que la masa esté más firme y no se hunda al ponerle la crema pastelera. Por eso no se la pongo desde el inicio. Y luego de ponerle la crema, llevas por otros 15 minutos al horno para que se terminen de hornear. Pincelalas con un poco de almíbar cuando salgan del horno. El almíbar es fácil, llevan a hervir 1/4 de taza de azúcar y 1/4 taza de agua y apenas hiervan dejan 2 minutos más. Apagan el fuego y una vez frío pueden conservarlo en un recipiente en la heladera por una semana. Ahora vamos a dejar enfriar la rosca completamente. Yo, para acelerar el proceso, porque hice todo un mismo día, la dejé cerca de una ventana donde corría un poco de aire y también le puse un ventilador. De esta forma en 1 hora ya las tenía frías. Lo importante es que no estén calientes o tibias a la hora de cortar y después corten con un cuchillo serrucho. Con cuidado sacan la parte de arriba, prueben con un plato que puede ser más fácil. Y ahora van a rellenar con la otra crema que hicimos, que previamente tenemos que batir hasta que vuelva a cremar. Vas a dividirla en 2, te alcanza perfecto para las 2 roscas. Y si vos preferís, podés hacer al revés, podés decorar arriba con esta crema y rellenar con las otras. Eso es opcional, podés hacerlo como te guste a vos. Ahora vamos a terminar con unas cerezas, con azúcar grana o coco rallado, con almendras, con huevitos rellenos, con bombones, con lo que vos quieras podés decorar y a disfrutar. Te agradezco mucho por ver el video, un me gusta y un comentario si podés, es importante para continuar con más recetas. Y si aún no te suscribiste y activaste las notificaciones, no te olvides de hacerlo, que es gratis y fácil. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.